Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Claudia. Quería que me cuenten un poco cuál es el nombre de ustedes, qué es a lo que se dedican. Bueno, mi nombre es Andrés Alberto, mi apellido es Pepe. Me dediqué trabajando para las comunicaciones en un pueblito que se llama O'Higgins y llegué a ser jefe del mismo. Me retiré a los 41 años de servicio y estoy gozando de la jubilación. ¿Qué edad tiene Andrés? 77 años cumplido. Ahora en noviembre estaría cumpliendo 78. Bien. Andrés, la pregunta que le quiero hacer es la siguiente. En su época quería saber qué manuales utilizaban, qué textos escolares utilizaban en su época. Y había muchos textos en geografía, había manuales de sexto grado, de sexto grado, de cuarto grado, todo en forma escalonada, de acuerdo a la edad de que íbamos teniendo, íbamos ampliando las posibilidades de estudiar cada materia. ¿Y qué materiales usaban? Por ejemplo, en el cuaderno de clases. ¿Hacían dibujos? No salga de la... Era un cuaderno normal y yo me acuerdo siempre que poníamos en 1950, antes de empezar un trabajo en el cuaderno, poníamos años del Libertador General San Martín. Y el plan quinquenal también tuvimos. Después vino el plan quinquenal y algunos otros detalles como para empezar a definir un trabajo en el cuaderno. Usaban simulcopas y eso para cómo calcaban los mapas, cómo calcaban... Se hacían mapas con las vegetaciones, con los animales, con todo calcado con papel de calcar, y sí, hacer unos mapas. Sí, el papel de calcar siempre existió. Sí, a mí me encantó siempre mucho el dibujo, tal vez así que hacía los dibujos en todos los grados, me llamaban las maestras para las fechas patrias. Y a veces no necesitaba calcar, lo hacía directamente con puño y letra. ¿La casita de Tucumán la dibujaron? Por supuesto, esa nunca la calqué, yo la hacía como me salía de adentro. ¿Y cómo dibujaba el techo? ¿Se acuerda? Con tejas. Sí, pero lo dibujaban... Esto es una pregunta muy específica. ¿Dibujaban el techo roto? ¿O lo dibujaban, a ver si se acuerdan, miren que es algo viejo, ¿eh? Sí, para mí no lo hacía el techo roto, lo hacía en teja y de la mejor forma más prolija. Porque la casa de Tucumán original estaba roto el techo. Sí, era lo original, después lo arreglaron. Sí, sabía hacerle no en el techo, sino en la parte del frente, como que si le faltara el revoque en alguna de sus partes. Eso. Había dos ventanales con rejas de hierro y bueno, todo eso de acuerdo a la muestra que uno tenía, la iba definiendo, pero no la prolijábamos, la hacíamos como en realidad era la casa. Y por ejemplo, las letras, ¿cuándo empezaron a escribir? ¿Cómo? Y eso de primer año empezamos con ¿Primer grado? Con los palitos y después los números y fuimos avanzando de acuerdo a los grados que fuimos avanzando. Muy bien. Y ahora el tema que me ocupa, que es lo que quiero investigar, que es la raza, el Día de la Raza, que cómo se trataba en la época de ustedes el Día de la Raza y lo que decían los textos escolares, porque para mí lo más importante es eso, la relación entre el tiempo y los textos escolares, cómo trataban las maestras en esa época el texto escolar. Sí, si podemos hablar algo de la raza, de acuerdo a lo que me acuerdo, es que Cristóbal Colón, que se metió y descubrió lo que hoy somos, los autóctonos eran los indios, los dueños de estas tierras, y ahí apuntábamos a lo que era el Día de la Raza, respetando a cada dueño de cada territorio. Pero yo le pregunto qué dibujitos o qué cuestiones, por ejemplo, en el manual, ¿qué decía? Cuando tenían que estudiar, ¿qué decían? ¿Decía razas, por ejemplo? ¿O decía grupos étnicos? Eso sería una pregunta. Hablaba exclusivamente de la raza. De la raza. Y por ahí los dibujitos que hacíamos eran chozas con indios
Ujú. O sea que ustedes identificaban la raza con los indios. Exactamente, Las porque goleadoras, eso para nosotros era como algo primitivo, digamos, la ¿no? flecha, yo no me acuerdo más. El 12 de octubre. Ujú, como algo primitivo, o sea que relacionaban el 12 de octubre con los indios y la raza, nada más. Exactamente, es lo que yo Pero que se puedo estudiaba mucho más definir que y de ahora, lo que me se- acuerdo, ya que son tantos los años, ¿no? Sí, se Si dibujaba por mucho ahí más, mucho encontrara un manual, por ahí podría ser más explícito. Y un cuaderno de esa época no conservan, ¿verdad? todo, no, lo mío no, No. era chica. No creo que tengamos recuerdos de tantos años. Los nuestros no. No tienen ninguno. No. De la Laura Marina sí, pero los míos no. No, porque a mí lo que me interesa son los de ustedes, porque esto es historia, estamos haciendo historia. En este momento, este tipo de entrevista que estoy haciendo se llama historia oral. Ustedes me están contando lo que realmente vivieron, cómo lo hicieron. Se estudiaba muchísimo, todas las materias, geografía, matemática, historia, y todas indefinidas bien. Claro. ¿Y se acuerdan cómo eran los manuales? ¿Qué tenían? Si estaban divididos, si era uno solo, si eran varios. No, uno solo venía, pero venía todo, ¿no? Sí, El manual de la algunos que... manual bonaerense, ¿cómo era el Sí, manual? manual bonaerense creo que era. Ah, era el manual bonaerense. Sí. Creo que te lo adjudicaba el mismo gobierno en ese entonces. Y hablaba de todo. Y en la época de la Hablaba primaria de ustedes, ¿qué gobierno militar, qué gobierno había, no militar, qué gobierno había? Y el gobierno de Perón. Estaban en la época de Perón. De Perón, pues el plan quinquenal, eso nos hacían Sí, hacer sí, todos los sí. días. Lo que más recuerdo, claro. El plan quinquenal. Había un libro que leíamos que era La historia de mi vida, que era la vida de Evita y demás. Y tenían Era- eso, yo era- amo a Evita, todo eso. ¿Me Era cuentan algo eso? Que es era muy algo lindo. Sí, era algo que nos hacían leer todos los días y pase al frente y lea una página de ese libro. ¿Y qué La tenía el historia de libro? mi vida, no sé cómo se llamaba. Y hablaba todo de Evita. ¿Y les Cosa- enseñaban a escribir con las frases de Evita? Sí, exactamente. Cosa que en el tiempo después nos dábamos cuenta que eso no debiera haber sido, pero bueno. Pero en su momento, ¿cómo lo tomaban ustedes? Sí, no nos dábamos cuenta. de Como algo natural. Como algo natural. Pero era todo, o sea que, miren que todas las cosas que estamos sacando de esa época. O sea que ustedes aprendieron a leer y a escribir con Evita. Exacto. Y era todo como que aprendieron a amarla desde chiquititos. No, tanto como amarla no. Yo creo que ni de chiquito la amé a Evita. A mí no me la pudieron imponer. Pero sentían ustedes, después de muchos años, sintieron que eso era una especie de imposición. Y yo sentía algo de eso, sí. Porque ya teníamos, en ese tiempo ya teníamos 9, 10, 11 años, 12. Y aparte también estábamos alesionados por la gente de afuera que veía esos libros y a muchos de ellos no les gustaba lo que eran contra, digamos, del partido, ¿no? Ujú. Entonces se creaba como una especie de cumplir con la tarea, pero que en definitiva no era nuestro fuerte. Pero ustedes no lo podían evitar, tenían No que podía evitar seguir. porque era una ley, las maestras la exigía, la exigía la escuela. ¿Y qué otro libro se acuerdan de su primaria? El libro UPA, El Cervantes, Don Quijote de Don la Quijote de la Mancha. Mancha. Ese lo leíamos en el último año, en sexto grado. El Don Quijote. El Don Quijote Y de la manuales, Mancha. entonces solo el bonaerense. Tenían esto es una pregunta muy importante que parezca una tontería. ¿Tenían formulario de preguntas después al final de cada capítulo? ¿Guías de estudio? Sí, siempre teníamos que responder porque nos daban para estudiar en casa y al otro día teníamos que responder a las preguntas, ¿sí? ¿Y eran las preguntas que estaban en el manual? Seguramente, sí. O sea que la maestra no les hacía preguntas ni le traía material de otro lado, era todo lo que estaba en el manual. Todo lo relacionado con los manuales. Ujú, muy bien. Entonces, la raza, había un un indio dibujado, y ustedes lo identificaban con eso. Sí, y la avenida de Colón La carabela, y el arribo de Colón. ¿Cómo lo mostraban a Colón? ¿Como un héroe? Sí, como el descubridor de esta tierra, Colón siempre fue aceptado como que gracias a él descubrió esta tierra y somos lo que somos, ¿no? Y Más allá que los después conquistadores, más allá que después las revoluciones fueron acomodando
No, a mí me parece, bueno, yo no puedo opinar porque estoy entrevistando, pero fue mucho antes. Sí. Sí, me acuerdo, vos me hablás así, yo no me acuerdo. Y los conquistadores, Juan de Garay y todo eso, los Eran los adelantados De Mendoza. del Río de la Plata. Mendoza, cuando fundó los primeros fuertes, Garay. Ustedes fíjense, hace prácticamente 60 y pico de años que ustedes pasaron esta etapa y cómo se acuerdan. Yo les llevo a preguntar esto a un chico de la misma edad que ustedes tenían y no sabe absolutamente nada. Es muy valioso. Sí. Y eso que yo no me acuerdo de nada, las cosas nuestras ni se me fueron. Aparte no teníamos tantos libros porque nos prestaban, éramos tan pobres que ni siquiera teníamos libros, teníamos que esperar que nos presten los compañeros. Y ustedes... No hacíamos fotocopias, no hacíamos notas. No, pero no había fotocopia. Por eso. ¿Y ustedes podrían conseguirme un manual de esa época, un cuaderno? En la biblioteca de O'Higgins, ahí está en la biblioteca, y voy a ver si te lo puedo conseguir. Tengo una compañera de Marina que está de bibliotecaria, y ahí están todos los libros. Sí, puede ser. Pero ¿saben qué más? Un cuaderno y sobre todo lo que necesito, porque lo que estoy investigando es el Día de la Raza. Entonces lo que necesito es algo que tenga que ver con el Día de la Raza, cómo se trataba en la época de ustedes. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Ha sido un gusto. Andrés, cuéntame el recuerdo que tiene del Día de la Raza. Sí, yo te decía que por lo que me acuerdo y por lo que siempre me gustó dibujar a cada situación de cualquier fecha, sea patria, como en este caso el Día de la Raza, lo que tengo presente siempre desembarcando a Colón con las carabelas de fondo en el mar y con la cruz y rodeado de indios y de gente que le acompañaba, de navegantes, y lo tengo así como muy presente el Día de la Raza. Ahora no sé si eso lo identifica, porque la raza era la que nosotros teníamos, eran los indios, en ese entonces eran los dueños de estas tierras, y a partir de ahí yo creo que festejábamos eso, la venida de Colón, y ahí por eso le pusieron el 12 de octubre, ¿no? Sí. 12 de octubre. Sí. Y bueno, eso es lo único que me acuerdo. Sí, pero se acuerdan bastante.